Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Voy a hacer un pequeño alto de 2 vídeos en la saga de la demostración de la existencia de Dios por los acontecimientos ocurridos en Israel en los últimos días y horas. Aquellos que me siguen en las redes sociales, los que están en el grupo de Telegram, los que me han visto participar en otros canales como Misterio Infinito Perú o el canal de Thomas Klaus, pues sabrán que desde hace varios años llevo diciendo que me preocupaba un poco, por aquel entonces era un poco, que empezara una guerra importante en Israel con el mundo musulmán entre finales de febrero y como muy tarde a mediados de abril de 2024. En ese periodo concreto. Que si pasaban esas fechas, sin que nada hubiese ocurrido, pues listo, sin problema. Pero ha llegado la fecha y ha ocurrido. Una fecha que di en base a la interpretación de una serie de profecías distintas que de cumplirse, lo que ocurrirá a continuación en los próximos años será terrible hasta unos niveles inimaginables. Lo que era una curiosidad, una anécdota, pues ha empezado a preocuparme un poco de verdad. Así que voy a hacer el vídeo que nunca quise hacer en el canal, o no me decidí a ello, aunque hablé de ello, de este tema públicamente en otros y como he mostrado en el vídeo anterior. Pero ese será el siguiente vídeo. Primero, para que lo toméis en serio, creo que el presente vídeo es necesario. Voy a demostraros que, aunque la inmensa mayoría son un fraude, existen profecías reales, que se han podido confirmar y que son un auténtico quebradero de cabeza para una mente racionalista. Voy a hablaros de Daniel, rey de los profetas. ¿Puede ser una profecía histórica? Es una buena pregunta. ¿Podemos considerar históricas las profecías hechas años o siglos antes de lo que anuncia? La respuesta realmente es muy sencilla. Solo si acierta. Pero aquí hay truco, porque la mayoría de ellas son muy simbólicas, interpretables, vagas. Si una profecía se puede ajustar a decenas de hechos con facilidad, pues eso no vale. Porque podría haberse cumplido realmente o no. Y no hay que hacer trampas. Para tomarnos en serio el asunto, para decir a lo que dice este profeta hay que tomárselo en serio, debe cumplir una serie de reglas. Es lo que yo llamo las 3 condiciones, que a saber son claridad, precisión y cumplimiento. La profecía debe ser clara. Incluso aunque esté escrita en un lenguaje simbólico, su interpretación debe ser clara, debe ser evidente. No deben existir dudas sobre a qué se refiere. De no ser así, se podría asignar a cuantos acontecimientos queramos para interpretar que ya se cumplió. Y eso sería hacer trampa. La profecía debe ser precisa. No vale decir ocurrirá algo, que pueden ser 1.000.000 de cosas, o en un futuro incierto, porque si algo que se sabe que tiene que ocurrir, pero no se aclara el momento, pues tampoco sirve de nada. Como decir, hablar de un volcán activo y decir, el volcán entrará en erupción. Entonces, si está activo, es muy normal que entre en erupción. O sea, eso no serviría tampoco. Y por último, la tercera premisa es que debe cumplirse. Esta es obviamente la premisa principal para considerar una profecía como histórica, que no auténtica, no confundamos. Porque una profecía podría ser auténtica y no haberse cumplido todavía. Eso no la hace falsa, solo incierta. Pero de ser así, no la podemos considerar desde un punto de vista histórico, evidentemente. Una vez aclarado esto, ya solo hay que coger una profecía y analizarla. Si tomamos las mencionadas en el libro del Apocalipsis, por ejemplo, pues no podemos aplicarles el primer análisis por la sencilla razón de que no se han cumplido aún, porque están dirigidos al tiempo del fin. Por lo que no podemos objetivamente afirmar que sean ciertas o falsas. Simplemente deben quedar en el armario de las por definir. Y las trataremos en el siguiente vídeo y bajo otras premisas. Por otro lado, si vemos profecías como, por poner un ejemplo, las de la popular en internet Baba Vanga, que por cierto, las fechas de su profecía se van actualizando según pasa el tiempo, cosa de magia. Lo que hace unos años eran anuncios para el 2010, ahora lo son para el 2030. Lo que hace unos años eran para el 2020, ahora lo son para el 2066. Todo un milagro para alguien que falleció en 1996. Y lo que digo, pues podéis comprobarlo mirando vídeos que hablan de las profecías de hace 15 o 20 años. Pues bien, como decía, Baba Vanga anunció el relanzamiento de la Unión Soviética antes del final del siglo XX. La cura del cáncer a principios del siglo XXI.
El comienzo de la Tercera Guerra Mundial en 2010, la aniquilación de animales y plantas de todo el hemisferio norte en 2011, por lluvia radiactiva. El ataque ese mismo año por los musulmanes contra Europa por armas químicas que exterminarían por completo a los pocos que quedasen para 2016. ¿Podemos tomarnos como históricas estas profecías? Pues evidentemente no. Estas profecías cumplen dos de las tres premisas, pues son claras y son precisas, pero no se han cumplido. Lo que significa que las predicciones de esta buena señora pues no valen para nada, y no merecen la pena dedicarles más tiempo. Pero no todas las profecías que existen son así. Las hay que cumplen las tres premisas, y eso es lo que hace que un racionalista, escéptico e incrédulo, pues como era yo cuando lo estudié, acabase desquiciado cuando un profesor de la universidad nos hizo analizar desde un punto de vista histórico parte del libro de Daniel. Porque si bien los alumnos coincidimos en la objeción más evidente, la respuesta del profesor nos dejó sin argumentos. Y antes de continuar, aunque ya lo he hecho en otras ocasiones en este canal, debo aclarar que yo no soy cristiano, ni judío, por si las dudas. No creo que las escrituras de la Biblia sean sagradas, pero no quita que reconozca el indudable valor y los muchos y variados aciertos históricos que contienen muchos de sus libros, en mi opinión, adornados a veces o mitificados, sobre todo del Antiguo Testamento, y para mi propia sorpresa, pues el valor y el acierto profético de algunos de sus escritos. De algunos, ojo. Y de todos ellos es el más sorprendente sin duda el libro de Daniel. Porque si eres creyente de alguna religión abrahámica, mi opinión puede resultarte interesante, puede que incluso pueda reforzar tu fe, más viniendo pues de un escéptico. Y si perteneces a otro círculo de creencias, y aquí incluyo el ateísmo o el agnosticismo, pues es posible que os cree el mismo conflicto que a mí me supuso. Pero os puede valer como materia para ampliar el conocimiento y un vasto conjunto de dilemas sobre lo que reflexionar. Este libro fue para mí todo un desafío intelectual, todo un mazazo para mi incredulidad y toda una lección de humildad. He analizado cada palabra, cada opinión a favor y en contra que he hallado de este polémico y por muchos denostado libro, porque es sin lugar a dudas el libro más atacado del Viejo Testamento cristiano o de las escrituras judías. Los mismos judíos, reconociéndolo como sagrado, prohíben a sus fieles parte de su lectura, y ellos saben los motivos. Para el pensamiento crítico ateo, y los que se consideran enemigos del cristianismo por las razones que ellos tengan, pues es el principal libro a derribar del Antiguo Testamento. Y lo es desde el mismísimo siglo III, en el que el filósofo neoplatónico Porfirio, en su obra Adversus Christianus, sabía que tenía que intentar restar la credibilidad del libro de Daniel, porque era un desafío inigualable, y su descrédito era esencial para denostar aquel cristianismo primitivo, y aún perseguido en Roma, pero popular y en ebullición, el cual estaba pues literalmente comiéndose a sus religiones rivales a pesar de las persecuciones a las que en esos momentos estaba siendo sometida. Y quiero dejar claro que para ser escéptico no hace falta mostrarse enemigo de ninguna religión, como parece creer muchos de los que así se autodenominan, sino creer solo aquello que se demuestra certero. Y el libro de Daniel es un escrito dividido en 12 capítulos, 15 la versión católica, pero estos tres últimos tienen mucho remiendo de ser añadidos posteriores, y aunque no lo fuesen, aquí realmente es irrelevante porque no contienen profecías, sino unas enseñanzas e historias que son interesantes y didácticas, pero carentes de valor para nosotros en lo que es este estudio. De los 12 capítulos generales, escritos en arameo en algunas partes y en hebreo otras, muchas son las discusiones del porqué de este proceder. En mi opinión, pues cabe la posibilidad de que fueran escritos en momentos distintos y para públicos distintos, en arameo en Babilonia y en hebreo cuando se dirigía a los judíos. De todos modos, no es importante tampoco, al igual que tampoco nos importan las discusiones si realmente el libro es de un solo autor, que sería Daniel previsiblemente, o de muchos, porque lo que nos importa de este libro es que contiene profecías, y 3 de ellas cumplen las 3 premisas. Son claras, son precisas y se han cumplido. Voy a exponeros las profecías a las que me refiero. Los argumentos que dan quienes quieren rebatir que este libro contenga profecías auténticas, y finalmente os demostraré cómo quienes piensan así yerran y que no hay ninguna duda de que las profecías son verdad. Son variadas las profecías que aparecen en el libro de Daniel. Primero encontramos la de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Esta se refiere a los reinos que vendrían después de Babilonia y tiene diversas interpretaciones. De ser auténtica o no, no lo podemos saber, pero no es esta ninguna de las profecías de las que os hablo. La segunda profecía es del árbol. Habla de Nabucodonosor y si se cumplió o no es algo que no podemos saber con certeza. Tampoco esta es importante, como tampoco lo es la de la escritura de Belsasar. La cuarta profecía, que habla de 4 bestias,
Esta profecía podría ser importante para el siguiente vídeo, pues muchos piensan que la última bestia a la que se refiere pues serían los tiempos actuales, pero no importa igualmente en el presente vídeo. La quinta profecía del libro de Daniel es la primera de las que quiero hablaros. Es la visión del carnero y del macho cabrío del capítulo 8 del libro de Daniel, que dice así: Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos a poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado de poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo que vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación de él, le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bien, sé lo que muchos estáis pensando, que este tío nos ha engañado, decía que era clara y aquí está hablando de carneros, de cuernos, de cabritos, pero la claridad, tened un poquito de paciencia, la claridad la da el propio Daniel en los versículos siguientes, del 20 en adelante. Dice: en cuanto al carnero que viste, el que tenía 2 cuernos, estos son los reinos de Media y Persia. El macho cabrío es el reino de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno le fue quebrado, le sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, y causará grandes ruinas. Prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Vamos por parte. Lo primero que hace es aclarar que el carnero es el imperio medo-persa. Queda perfectamente identificado textualmente en el versículo 20. Y acierta en decir, en el versículo 3, que tenía 2 cuernos, y el mayor creció más. Y fijaos que el imperio persa, el mayor, el más importante de ambos, creció más hasta el punto que comúnmente se conoce solo como imperio persa, en vez de imperio medo-persa. Después identifica al imperio griego y a su rey primero, Alejandro Magno, en el versículo 21. Continuando, la profecía nos indica que aquel carnero, arremetiendo contra todos, y nadie podía hacerle frente. Descripción del imperio persa bajo Darío y Jerjes. Después aparece Grecia y Macedonia, el macho cabrío, desde poniente, lo cual es correcto. Grecia está al oeste de Persia, y que venía sin tocar tierra, es decir, que eran rápidos. Tras vencer y pisotear al carnero, al imperio medo-persa, este se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar
lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La precisión que vemos asusta. El imperio de Alejandro creció efectivamente muchísimo y muy rápido desde Egipto hasta la India, pero el cuerno fue quebrado. Alejandro murió cuando su imperio estaba en el punto más alto y se dividió en 4 reinos menores entre sus 4 generales. Pero de lo que hablamos, que puede parecer extraño para alguien que no está familiarizado con lo que es la historia de la época, pero para alguien que la conozca es fácilmente reconocible, como el propio Porfirio, para quienes fueron evidentes estas referencias a la historia de su pueblo. Aquí, Daniel da un salto de varios siglos para referirse a un personaje protagonista por lo dañino que fue para los judíos. Pero en el capítulo 11 relataría con una precisión milimétrica cómo continuó esta historia. Continuamos con las siguientes líneas del escrito. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y les pisoteó. Bien, aquí una vez más nos encontramos con la continuidad de acierto que no desfallece ni un solo renglón. Efectivamente, de uno de esos 4 generales que establecieron los 4 reinos, concretamente de Seleuco I Nicator, surgió de sus descendientes, cuando el imperio seleucida estaba en su decadencia final, un cuerno, es decir, un rey, que volvió a expandir su territorio hacia Egipto, y fue trágico para Judea. Y nos referimos a Antíoco IV. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo que nos relata aquí Daniel, una vez más, es exacto, y refuerza ya sin dudas a qué rey se refiere, lo que es la visión. Antíoco IV, que se puso de sobrenombre Epífanes, lo que significa Dios manifiesto, es decir, que se igualó a Dios, que es llamado príncipe de los ejércitos en algunos de los libros de la Biblia. En otros es Miguel, quien significa quien como Dios. Bien, Antíoco IV Epífanes eliminó el sacrificio continuo del templo. De hecho, sacrificó un cerdo en él, que no hay mayor ofensa para un judío, y convirtió el templo de Jerusalén en un templo de adoración a Zeus. Se hizo con el ejército de aquella tierra y persiguió a la región judía, destruyendo los escritos, por lo que efectivamente echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso. Pero si alguno aún tiene dudas sobre la precisión y la realidad de esta profecía de Daniel, que espere a ver lo siguiente. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otros de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: escuchad, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y efectivamente así fue, con una precisión milimétrica. 2300 días son 6,3 años. Y estos hechos duraron desde el año 171-170 a.C. hasta el 165-164 a.C. Esto se puede consultar en cualquier enciclopedia. Y esto, para mi propia consternación en su momento, pues es realmente para abofetear a todos aquellos que nos quejábamos de referencias vagas e interpretables. Y ya sé lo que estáis pensando. Quizá alguno incluso haya buscado ya, a estas alturas, explicaciones y refutaciones a esta profecía, de que todo esto pues se escribiría después de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque es la única explicación racional, y lo sé porque es lo que yo hice y lo que hicieron mis compañeros. Pero antes de responder a estas y afirmar sin dudas la realidad de estas profecías, vamos a continuar con la siguiente, que también viene a relatar los acontecimientos de este periodo. La séptima profecía es la que Daniel concedió a Darío el Medo en el capítulo 11 de su libro. Personaje cuya historicidad fue puesta en duda durante bastantes años, pero que ha dejado de estarlo en la última década. Esta séptima profecía, la cual no vamos a analizar tan en profundidad como la anterior porque es muy larga, y de hacerlo pues acabaréis mandándome a hacer puñetas, pues se desarrolla en el capítulo 11, como dije antes, y en él pues Daniel va relatando los acontecimientos que sucederán a Darío el Medo sobre los reyes de Persia, y todo lo que acontecerá con Alejandro y los reinos sucesores. En las primeras líneas habla aún de que habría 4 grandes reyes en Persia, que el cuarto pues sería el que tendría más riquezas y que se lanzaría contra Grecia. Y efectivamente 4 fueron los grandes reyes, fueron Cambises, Bardilla, Darío y Jerjes. Este último fue el más grande de ellos y se lanzó contra Grecia, siendo
siendo derrotado por estos, especialmente por Esparta y en Atenas en la Segunda Guerra Médica, donde pues se produjeron las famosas batallas de las Termópilas, con el valiente Leónidas y la batalla de Salamina, etc. Después, ya ninguno de los reyes persas tuvo la grandeza de estos 4 emperadores. Daniel continúa diciendo que de Grecia se levantará un rey valiente de gran poder y voluntad, que de él ya habló pues, en lo que es la profecía del macho cabrío, el cuerno, Alejandro el Grande. Aquí añade que su reino será quebrado y repartido en 4, pero dice no a sus descendientes. Es una repetición de la anterior profecía donde ya mencionaba lo mismo, pero aquí además da más precisión al decir que no serán sus hijos quienes se repartirán su imperio, que sería lo normal, sino que lo harán, como ya dijimos, sus 4 generales. Casandro, hijo de Antípatro, que se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco con Asia Menor y la Tracia, Seleuco con Siria e Israel y finalmente Egipto, que fue para Ptolomeo. Tras esto empieza la parte más larga de lo que es el libro de Daniel, que va adelantando con absoluta precisión y acierto los acontecimientos que sucedieron. Solo voy a dar unas pinceladas para que lo podáis ver, así que voy a dar algunos ejemplos. Capítulo 11, versículo 5. Y será fuerte el rey al sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Y efectivamente, el imperio seleucida en el este no creció mucho más, su extensión era demasiado grande, e incluso en vida de Seleuco tuvo que vender vastas partes de su territorio que incluían las tierras del río Indo y de Afganistán a Chanduptra Maurya. En Macedonia, la dinastía, fundada por Antípatro, con Casandro como eje, pues apenas duró tras un par de años, donde lo destacable pues fueron las traiciones, los asesinatos y barbaridades diversas, al puro estilo Juego de Tronos. La dinastía Antigónida pues se hizo con el poder en el año 283. 2 años más le duró a Lisímaco su imperio, pues a su muerte. En la batalla de Corumpedio, su reino se dividió entre Macedonia y los seleucidas. Y en el sur, pues los Ptolomeos pues sí prosperaron durante muchos años, se hicieron grandes, hasta la llegada de Roma. La dinastía duró pues hasta Ptolomeo XV, César, más conocido como Cesarion, el hijo de Julio César y Cleopatra. Bien, en el capítulo 11, versículo 6, dice: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y poco que añadir aquí, porque parece que Daniel se había leído el guión del futuro, ya que Ptolomeo II Filadelfo de Egipto, el rey del sur, casó a su hija Berenice Sira con el rey del norte, de Siria, con Antíoco II Teos, con el fin de establecer una paz duradera, y Antíoco se divorció de su primera esposa, Laodice, primera Genaos, y todo hubiese salido bien, salvo que a la muerte de Ptolomeo, pues Antíoco rompió su acuerdo regresando con su primera esposa, pero fue traicionado por esta, que lo envenenó, y poco después hizo lo mismo con Berenice y su hijo, para poner en el trono a su hijo Seleuco II Canilico. Pues bien, y continúa: pero en un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en fortaleza, y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevarán cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur, y volverá a su tierra. Y seguimos con la confirmación histórica de la siguiente parte de esta profecía, pues Ptolomeo III Evergetes, hermano de Berenice, renuevo de sus raíces, su hermano, pues decidió vengar su muerte invadiendo Siria en lo que se llamó la Tercera Guerra Siria, y efectivamente el saqueo de esta fue muy lucrativo, unos 40.000 talentos de plata y unos 2.500 imágenes de dioses, muchas de ellas pertenecientes a Egipto, que habían sido robadas tras la invasión persa de Cambises II. Y aunque llegó a dominar hasta el Éufrates, haciéndose con Babilonia, esto fue lo que le dio su nombre, su sobrenombre de Evergetes, el benefactor significa. Pues sin embargo, antes de consolidar sus territorios, por algún motivo desconocido, quizá a causa de tener que sofocar una rebelión, pues volvió a Egipto. O sea, Daniel acierta en todo. En el capítulo 11, versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán, y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y efectivamente, una vez más, los hijos de Seleuco II Caníquico, Seleuco III Soter, Ceruano y Antíoco II el Grande, se levantaron queriendo la revancha, y el segundo de ellos acabó recuperando muchas de sus tierras. Y podríamos seguir así, párrafo a párrafo, durante todo el capítulo 11. A quienes os interese, pues os invito a hacerlo. Los historiadores confirman lo que Daniel escribió con detalles minuciosos siglos antes de que sucediera. Todas estas profecías se cumplieron con las 3 premisas: claridad, precisión y cumplimiento.
Y ahora vamos con lo que muchos estaréis esperando, que es la explicación escéptica y racionalista a todo esto. Porque la respuesta pues parece sencilla. Simplemente todos estos aciertos no son más que un engaño de un escrito atribuido a Daniel en el siglo VI, pero realmente elaborado después de todos estos acontecimientos. Esa es la respuesta sencilla, es la lógica, es la que Porfirio dijo, y la que yo mismo pensé en su momento. Si acudimos a algún libro o enciclopedia, pues dependerá de la afiliación ideológica de esta para datar el libro a un siglo u otro. Si la enciclopedia, pues de perfil ateo, de religiones rivales a las abrahámicas, pues harán ver esta posición, concretamente la datarán sobre el 164 a.C. Harán creer falsamente que hay consenso al respecto, porque no hay consenso, y llamarán fanáticos o fundamentalistas a quienes piensen otra cosa. Si por el contrario la afiliación de donde consultemos es cristiana, musulmana, por ejemplo, lo datarán en el siglo VI a.C. sin ninguna duda. Ambas posturas tienen sus razones y argumentos, pero a día de hoy, para mí está realmente claro quién tiene razón, y ahora veréis por qué. Desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XX, no poca parte de lo que sería el sector crítico con la datación temprana del libro lo llegaba a situar a finales del siglo I después de Cristo. Sin embargo, a mediados del siglo XX esto cambió, retrasando su datación al ya mencionado año 164 a.C. Más de 2 siglos de diferencia en atrasarlo de un plumazo. Pero lo más curioso es que las razones para decir que no podían ser del siglo VI no variaron ni un ápice. Los argumentos son los mismos. A saber, discusiones absurdas y estériles sobre las diferencias de escritura del libro de Daniel, atribuyendo cada parte a un autor u otro sin ponerse de acuerdo ni siquiera entre ellos en qué partes, y la más importante y realmente sólida, los hechos narrados en el libro, que deben ser anteriores al 164 a.C. Porque todo ello sucedió antes de aquella fecha. No más, o sea, esa es realmente la razón. Y lo curioso es que eligen ese año en concreto y no otro, basándose en una premisa que es incorrecta. Que todo lo narrado en el capítulo es exacto, menos la muerte de Antíoco en diciembre del 164 o principio del 163, que aseguran que Daniel pone que moriría en Palestina y se cree que murió en Persia, por lo que presuponen que tuvo que escribirse durante el 164 antes de su muerte. Lo primero que vemos de esta afirmación, si la razonamos, es que es absurda. Si se está escribiendo con intención de engañar, ¿por qué mencionar la muerte de un personaje sin saberlo cuando no lo hacen de la mayoría de los personajes que aparecen? No hubiesen puesto nada y ya está. Pero lo más grave de lo que hacen es que el libro de Daniel realmente no se menciona dónde muere. Se lo han inventado literalmente y han interpretado lo que han querido. Lo que pone es: pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Está haciendo mención al desarrollo de la guerra y que regresa, pero no especifica que su muerte sea en ese momento, sino que no lograría su objetivo porque le llegaría la muerte sin lograrlo. Es decir, que el argumento real es la negación inmovilista de aceptar que alguien pudiese predecir el futuro. Esto, y confieso que yo pequé de lo mismo en su momento, no es más que fanatismo, porque es la negación sin pruebas. Y quizá alguno os preguntaréis por qué se produjo este cambio de la propuesta de la datación desde finales del siglo I, incluso del siglo II, hasta el siglo II antes de Cristo. Y la razón fue por la aparición de fragmentos y 8 copias incompletas del libro de Daniel en los manuscritos del Mar Muerto, en los manuscritos de Qumran. Pero la parte del único capítulo que falta en las copias desvencijadas es nombrada en otro documento de Qumran, en el 4Q174, lo que demuestra que tenían el libro completo hasta su capítulo 12. Estos famosos hallazgos arqueológicos sucedieron a partir de 1947 y los libros de Daniel fueron datados, algunos por Carbono 14, entre los años 125 a.C. y el año 50 a.C. Todos ellos son coincidentes con el texto masorético común en todos sus aspectos, incluidas las partes bilingües. Son, en resumen, el mismo libro que puede hallarse en cualquier Biblia común. Y lógicamente, pues no se podía seguir sosteniendo que el libro era de finales del siglo I. De no haberse producido este increíble descubrimiento de los manuscritos de Qumran, que no os quepa duda que muchos seguirían defendiendo su producción o manipulación en la segunda mitad avanzada del siglo I o incluso en el siglo II. Pero sin duda más allá del año 80. Lo afirmarían sin lugar a la duda y dirían que habría consenso y quien lo negase sería un fundamentalista. Y ahora vamos con las pruebas y mi opinión sobre ellas, en las que se apoyan quienes defienden la autenticidad del libro y el autor. Primera prueba:
la mención de Daniel en otro libro del Antiguo Testamento, a saber, el libro de Ezequiel, donde se le pone como ejemplo de sabiduría y justicia. Hay otras menciones de alguien llamado Daniel en el libro de Esdras y en Primero de Crónicas, pero todo parece indicar de que no se refieren al mismo. Y en mi modesta opinión, este argumento sirve como prueba de la existencia histórica del personaje, pues el libro de Ezequiel es considerado casi por unanimidad de expertos del siglo VI, ya que no tiene realmente nada problemático, y sería de alguien contemporáneo a Daniel. Pero la existencia de Daniel no prueba que que el libro que lleva su nombre sea escrito por él. Hay multitud de ejemplos de libros que se le atribuyen a alguien importante para dotarlo de autoridad, siendo las ideas y pensamientos de otros. De esto, por ejemplo, los gnósticos eran expertos. Segunda prueba, su análisis morfológico, epigráfico, etc. No son pocos los historiadores quienes datan las diferentes partes del libro en los periodos babilónico y persa, dándole visos de autenticidad al texto, basándose en la forma de escritura, contexto, etc. Tal fuertes son sus argumentos que incluso algunos críticos, defensores de la teoría de creación tardía, han tenido que reconocerlo, al menos parcialmente, en aquellos capítulos que obviamente no suponen un problema por no ser proféticos. Un ejemplo de ello es Philip R. Davis, quien ha reconocido que es imposible que el libro fuese escrito en su totalidad durante el periodo macabeo. Lo menciona en The Social World of Apocalyptic Writing, publicado por The World of Ancient de Israel, concretamente en la página 256, que dice: la opinión de que todo Daniel fue compuesto en el periodo macabeo es obsoleta. Se acepta ampliamente que los capítulos 1 y 6 no solo son anteriores, sino que reflejan el entorno social diferente a las visiones de los capítulos 7 y 12. Bien. Pues esta opinión también la sostiene Leonard J. Grimspoon, donde en Between Alexandria and Antioch, publicado por The Oxford History of the Biblical World, editado por Michael Cohen, en la página 341 menciona: la forma hebrea de Daniel se divide claramente en dos partes, los capítulos 1 a 6, que consiste en una colección de cuentos en los que Daniel y sus compañeros demuestran la superioridad de su Dios, y los que le siguen obviamente sobre los adoradores de las falsas deidades vacías e imponentes. Es decir, que tienen que reconocer que parte del libro realmente sí es antiguo. ¿Y por qué no el resto? Pues porque no tiene más argumentos que el inaceptable acierto de las profecías. Simplemente, si no puedes aceptar que las profecías puedan ser reales, pues obviamente no puedes aceptar que el libro realmente sea más antiguo de lo que tú dices. Bien, tercera prueba. El libro de Daniel aparece mencionado por Flavio Josefo, quien no solo le dedica los capítulos 10 y 11 de su 10º libro de Antigüedades Judías, sino que lo menciona como uno de los más grandes profetas, apoyando su inclusión entre los escritos tal como ocurre en el Talmud de Babilonia. Además de eso, Flavio Josefo menciona que Alejandro Magno recibió una copia del libro de Daniel en Jerusalén. Concretamente, esta mención está en Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 8, sección 5. Lo que significa que para el año 332 a.C. el libro no solo existía, sino que ya por entonces los escribas reconocieron a Alejandro como el posible cuerno pequeño de la profecía del macho cabrío. Y esta prueba es enorme, y quien la discute pues hace un ejercicio de deshonestidad mayúscula, porque Flavio Josefo se le toma siempre como referencia como historiador cuando interesa. Cuando se quiere apoyar algo en lo que aparece como fuente, pues es un historiador de primera categoría, pero cuando no interesa, pues Josefo cuenta leyendas. Bien, cuarto, los escritos de Qumran son, en mi opinión, una prueba clave, aunque no la definitiva, para demostrar lo que es la antigüedad del libro. Por un lado, el ya mencionado fragmento 4Q174 aparece expresamente la frase «el libro de Daniel el profeta». Bien, y no nos olvidemos que tenían como mínimo 8 copias del libro, lo que significa que la secta senia le daba una importancia enorme a dicho libro. Pero lo más importante es que esté en los escritos de Qumran, y que esto es una prueba enorme que avala su autenticidad, es que esta secta fue creada por un personaje llamado el Maestro de Justicia, quien fue protagonista de la revuelta de los macabeos y quien tras la recuperación del templo, enfrentándose a los nuevos dirigentes, se marchó con sus seguidores al desierto creando la comunidad. Es decir, que era contemporáneo del periodo en el que los críticos aseguran que se escribió el libro. ¿Cómo iban a tolerar un libro que sabrían sin duda que sería falso porque ellos vivieron esa época? De no existir para entonces lo habrían desechado sin duda porque sabrían con seguridad que no tenía valor alguno. Esta es una prueba para mí indiscutible, pero hay una aún mayor, que es la profecía de las 70 semanas. Y algunos, los más avispados, os habéis dado cuenta que me salté la sexta profecía que aparece en el libro. Mencioné la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y luego salté a la séptima.
La sexta, la conocida como la profecía de las 70 semanas, es la más importante para los cristianos y para los judíos mesiánicos. Son judíos que tienen a Jesús, a Yeshua, como el Mesías. Y del mismo modo también es la más temida por el resto de los judíos, hasta el punto que prohibieron a sus fieles leerla, imponiéndole en el Talmud una maldición a quien lo haga. Bien, antes de dar mi opinión, os adelanto el contexto. En el capítulo 9 del libro de Daniel, ora a Dios por el perdón de su pueblo, castigado con la destrucción del templo de Jerusalén en el exilio por 70 años, como profetizó el profeta Jeremías, por haberse Israel apartado del Señor. Bien, entonces apareció volando un ser que identifica como el ángel Gabriel, quien le dice que preste atención, porque le revelará una visión, porque él, Daniel, le es muy amado. Y aquí empieza la profecía. Quiero que la veáis, o la escuchéis, mejor dicho, y comprendáis por vosotros mismos. Dice así. Capítulo 9, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a explicarla, al menos parte de ella. Y veréis que es muy clara, aunque al principio quizá os haya mareado un poco, pero realmente es muy clara y tiene poco o nada que interpretar. Al menos lo que es la parte que nos interesa. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Y primero quiero aclarar que la palabra hebrea que traducimos como semana en español, que es shabún, significa literalmente setena. O sea, literalmente periodo de tiempo de 7. Es decir, 70 setenas. Y yo creo que no merece la pena aclarar que son años y no días, porque cuando la frase que continúa dice que es para restaurar y edificar Jerusalén, no creo que haya nadie con más capacidad mental que un mejillón que dude que en 490 días, que serían 7 por 70, es decir, un año, 3, en aquella época es imposible reconstruir Jerusalén. Vamos, hubiese sido un milagro comparable a separar el Mar Rojo. Pues bien, para lo más quisquilloso también diré que los judíos dan esa interpretación también. Por ejemplo, la Tanakh, una traducción inglesa publicada en 1985 por The Jewish Publication Society, menciona que son años en una nota a pie de página. Bien, pues bien, ya tenemos que son 490 años para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Vale. Continuamos, que ahora empieza lo importante. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro. Recapitulemos. 7 semanas y 62 semanas. Estos son un total de 49 y 434 años, que suman 483 años, las 69 setenas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. ¿Alguna duda? 483 años desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Está claro. Bien, yo creo que no hay ninguna duda. Desde que se dé la orden para reconstruir la ciudad, destruida en los tiempos de Daniel, pasarían 483 años hasta la llegada del Mesías. Aquí no hay símbolos, no hay enigmas, nada. Todo claro y cristalino. La cuestión es, ¿cuándo se dio la orden de la reconstrucción? Pues tenemos 4 posibles candidatos. Candidato número 1. La orden de Ciro para la reconstrucción del templo. Candidato número 2. La orden de Darío que ratifica la primera porque no se había cumplido. Candidato número 3. La orden de Artajerjes a Esdras para rehabilitar la ciudad. Y candidato número 4. La orden de Artajerjes a Nehemías para reconstruir el muro. Si os habéis dado cuenta, realmente está bien claro porque 2 de ellas no pueden serlo. Daniel no habla del templo, sino de Jerusalén. Por lo que discutir sobre las 2 primeras es realmente ganas de complicarse la vida sin necesidad. Claramente solo pueden ser la tercera o la cuarta, y realmente la que está mencionando
Claramente la ciudad es la tercera, pero bueno, los decretos de Artajerjes. ¿Dónde aparecen esas órdenes? Pues la primera de ellas en el libro de Esdras, concretamente en el capítulo 7, nos dice incluso cuándo fue ese decreto. En el 5.º mes del 7.º año de su reinado. ¿Y cuándo fue eso? Pues cualquier vistazo a una enciclopedia nos da que el comienzo del reinado de su reinado empezó a finales del año 465 o principios del 464, por lo que el mes quinto del séptimo año sería el 457 a.C. Vale, pues ya tenemos el año. Ahora solo tenemos que hacer una simple suma. Al menos 457 le sumamos 483 años y nos da el año 26. Pues realmente no, el año 27, porque no hay año cero. Recordad que se pasa del -1 al año 1. Pero tampoco hay que ser tan quisquillosos, año arriba, año abajo, da igual. O sea, vamos a decir entre el año 26 y el año 28 aproximadamente. Bien, miremos a la posibilidad de que fuese la orden de Nehemías, que aparece en su libro en el capítulo 2. Aquí tenemos una referencia expresa a la construcción del muro y algunos edificios, lo que está claro que ya no puede ser ninguno posterior. Y más complicado es aquí establecer cuándo se produjo, porque el libro no menciona una fecha tan clara como el libro de Esdras. Los historiadores consideran que se tuvo que realizar en algún periodo comprendido entre el 450 y el 445. Y tras hacer los cálculos, pues nos dan una fecha entre el año 32 y el año 37. De todos modos, los expertos tienen en menor consideración porque hace referencia al muro y no a la ciudad. Si vas a construir el muro, ya se supone que la ciudad se ha empezado a construir, porque es una orden del mismo rey. Bien, ahora, ¿qué personaje apareció sobre esos años que puede ser identificado como el Mesías judío? Pues no romper la cabeza porque solo hay uno, Jesús de Nazaret. En lo que se refiere a su nacimiento fue entre el año -7 y -6 probablemente. En lo que se refiere a su vida pública, al comienzo de su vida pública fue sobre el año 27. Por último, murió en abril del año 30 o a más tardar en el año 33. Si nos fijamos, entre los resultados posibles tenemos entre el año 27 y el año 30. Los años del comienzo y el de su muerte es simplemente increíble. O sea, la precisión es perfecta para este personaje, que es el único que puede ser. Quizá algún día le dedique un vídeo precisamente a todas las pruebas que hay para ello, pero bueno, eso sería otro vídeo a tratar. Vamos tras este paréntesis y regresamos a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Algo que quizá a muchos os sorprenda es que, aunque está en sus escritos sagrados, la inmensa mayoría de los judíos desconocen este pasaje. Jamás lo tratan en la sinagoga. Lo tienen prohibido por el Talmud Sanedrián, en el tratado 97b, donde el rabino Samuel ben Nahán comenta, en nombre del rabí Yohanan, que los versos citados por Daniel, los Salmos y Egeo, existían para dar la fecha definida del advenimiento del Mesías, pero que este es inconocible y finalmente concluye diciendo: soplo los huesos de aquellos que calculen el final. Y esto es una amenaza de destrucción para quienes lo calculen, una maldición, una prohibición de calcular la llegada del Mesías usando a Daniel. Dejemos a los judíos que sigan esperando a su Mesías y nosotros continuamos con Daniel y su profecía. Y después se quitará la vida al Mesías. Y efectivamente a Jesús lo mataron. Que matasen al Mesías hay que entender que era algo realmente impensable, abominable para el pensamiento judío, que esperaba un Mesías conquistador, un Mesías guerrero que pondría a Israel por encima del resto de las naciones. Pero consecuente con la visión del Mesías siervo presentado por otros profetas bíblicos, como puede ser Isaías. ¿Qué más dice la profecía de Daniel? Continuemos con ella. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí vuelve a acertar de forma increíble e inapelable. Tito, en el año 70 después de Cristo, al mando de los ejércitos romanos, destruiría el templo y la ciudad. Y Tito era príncipe desde el año anterior, desde que su padre Vespasiano fue nombrado emperador en el año 69. Tito reinaría después en el año 79. Aquí no hay truco, no hay discusión posible si se es honesto. Daniel acertó de pleno. Aquí no hay excusa de que el libro se escribió después, como decían algunos hasta 1947. Es una profecía cumplida, es clara y es precisa. Cumple sin discusión las tres premisas. Y confieso que humildemente yo luché, pataleé intentando buscar algún fallo, algún resquicio que el racionalismo pudiera explicar, pero no lo hay. Solo agachar la cabeza y aceptar que Daniel era un profeta real. Y esto no es teología, esto es historia. La interpretación de la semana 70, no obstante, y a diferencia del resto, pues no es clara. Y a día de hoy muchos creen que se refiere a la destrucción del templo, al nuevo pacto, otros creen que aún queda por cumplir con el regreso del Mesías en el futuro. Y en este vídeo no es importante y lo dejamos de lado de momento, al menos hasta el próximo vídeo. Y ahora llega el final de este vídeo y su irremediable conclusión.
Porque si Daniel era realmente un profeta capaz de ver, de algún modo, el futuro, como está demostrado, entonces, ¿qué hay de su última profecía? La profecía del tiempo del fin. Ya lo trataremos en el próximo vídeo, donde vamos a ir a la pomada. Continuaremos con esta profecía y los cálculos donde aparecen, porque si Daniel, como hemos visto, podía acertar el futuro, podía verlo, en la visión del tiempo del fin, ¿qué diantres vio?